Pérez Galdós, los judíos, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen? Que recogió un gran novelista, el mayor novelista del siglo XIX español, la vida histórica y la vida presente de los judíos en España, que fueron tan importantes, cuya huella es tan importante en la historia española. Es un hombre que debemos de honrar, Pérez Galdós, tan distinto a muchas otras figuras que tuvieron una actitud de intolerancia. Primero, un marco histórico para situar lo que para mí fue la lectura de este libro. Lo primero que recordé es que para, digamos, la primera noticia histórica de España, para todo aquel que haya estudiado, como es mi caso, en un colegio israelita de tradición humanista, y en el cual se estudiaba la historia del pueblo de Israel en las diversas obras del siglo XIX, desde Grez hasta Dubnov, etc. Era que Sefarad, España, era la era dorada. Así se llamaba, así se nos enseñaba. Entonces, la era dorada del pueblo judío, una especie como de paraíso, segundo paraíso terrenal, del cual se nos había expulsado como quien desprende una rama poderosa de un tronco, que sufre la amputación de un brazo, siguen sintiendo al brazo, aunque ya no esté el brazo. Así que el cuerpo sigue sintiendo esa presencia, y esa presencia judía, después de 1492, tuvo muchas vicisitudes. Hay que decir ante todo que en esos 7 siglos la convivencia entre las 3 religiones, aunque irregular, existió de verdad, que las disputas teológicas que se dieron fueron mucho más profundas, interesantes, apasionantes que las muy pobres disputas ideológicas del siglo XIX y del siglo XX, que la poesía que se produjo en aquellos años, no solamente por los judíos, sino por los cristianos naturalmente y por los árabes, fue de altísima calidad, y que, como digo, esa larga experiencia, se dice rápido, de 7 siglos, aunque judíos hubo en España desde antes de Jesucristo, esa larga experiencia vital se amputó. La expulsión fue un trauma histórico, bueno, fue casi un trauma cósmico, y los efectos se sintieron en todo el mundo. La dispersión judía llegó a Levante, llegó a América. El efecto económico que eso tuvo en todo el mundo ha sido estudiado por Jonathan Israel en sus diversos libros. Fue un efecto profundísimo, cambió la estructura económica del mundo, y también la historia intelectual, porque sin esa expulsión de los judíos de España, pues no hubiera existido, por ejemplo, Spinoza. Y Spinoza fue, de acuerdo con estudios recientes del propio Israel, el verdadero fundador de la tradición liberal en Occidente. Y de las poquísimas anécdotas que conservamos directas de Spinoza, porque de su vida conocemos muy poco, hay la frase de que Spinoza le llegó a confiar a un capitán español al que vio en algún momento en Ámsterdam o en La Haya. Dijo que él mismo nunca había visto España y tenía deseos de verla. Y en su biblioteca se conservaban varios libros de literatura española, y leía muy bien español. Bueno, sabemos que durante los 3 siglos, los siglos siguientes, hubo la masiva conversión de los judíos que se quedaron, la vida secreta de los criptojudíos que se quedaron, los códigos de limpieza de sangre, los horrores de la Inquisición, la paulatina desaparición de los judíos.
sin judíos, es la imagen de un fantasma con el que España lucha. Por un lado, en toda la tradición conservadora, católica, ultramontana, ese fantasma es algo que esa tradición combate, descalifica, reniega, rechaza. Pero por otro lado, la España liberal, la España progresista, empieza a despertar, a ver el fantasma, a querer ver de frente el fantasma para humanizar. De modo que por un lado tenemos la persistencia de refranes o persistencia en el propio lenguaje y leyendas terribles. Por ejemplo, las frases como el gato y el judío a cuanto ven dicen mío, o fiar de judío es gran desvarío, y hay cientos de frases así. Pero por otro lado tenemos a la España liberal, y creo que es válido pensar que algunos grabados de Goya contra la Inquisición son, digamos, los precursores de esta corriente de sensibilidad liberal hacia el pasado judío. Y hemos escuchado que en la literatura, pero también en la política, hubo sucesivos movimientos para poder normalizar relativamente si no la presencia, al menos la historia judía o la conciencia del judío, progresista, donde aparece, señala la obra de Pérez Galdós. Entonces, la obra de Pérez Galdós, en mi concepto, es una obra en la que este gran novelista español intenta ver de frente, sin miedo, con una pasión humanista, al fantasma que ha rondado los siglos de España, que es el fantasma del judío. Veremos entonces a Sara Schiefter en este libro muy valioso, el análisis profundo, detallado, de cómo intentó Pérez Galdós en diversas novelas, con diversos acercamientos, la humanización de ese fantasma. Yo la felicito porque el libro es un libro, sí, a pesar de ser un libro relativamente delgado, es un libro de un estupendo trabajo académico, de una seriedad en su estudio de las fuentes, en sus scholarship, como se dice. Esta gran producción académica en torno a Galdós la ha aprovechado maravillosamente. Me gusta también el modo en que le dio el contexto biográfico, los personajes que al parecer Galdós conoció, las lecturas que hizo en su época o que pudo haber hecho, y que nos dan un retrato del novelista allegándose recursos humanos, literarios e intelectuales para la empresa que acometería, repito, de humanizar al fantasma rondando el fantasma del judío. Y las citas de su diálogo, lo que recuerdo de la historia trágica de amor entre estos dos personajes, y el diálogo, solo quiero leer esto porque el diálogo siempre me impresionó, el diálogo de Daniel con un sepulturero, según entiendo, ¿no? O Caifás, ¿no? No sé si es, que es un hombre al que Daniel Morton en su humanismo le ha hecho bien, le ha ayudado, le ha dado limosna, le ha salvado la vida de alguna forma. Y entonces le dice Caifás: su dinero de usted, señor don Daniel, me quema las manos. El confesor me dijo que devolviera ese dinero, aunque para ganarlo tuviera que estar barriendo las calles con mi lengua, o cargando piedras como un asno, o tirando el arado como un buey. A lo que Morton le contesta: ¿por qué juzgas mi alma? ¿Quién eres tú, miserable gusano, para condenar a eterno abandono a otro hombre, hechura de Dios como tú? Tú eres para fallar contra mí que te he favorecido. Y termina diciéndole: haces alarde de cristianismo y no tienes lástima de mí.
No te apiadas de la soledad en que estoy, sin un amigo, sin una voz que me consuele, sin otro hombre que me diga hermano y se siente junto a mí, aunque no sea sino para recordarme que hemos sido hechos por el mismo Dios. Otro es la situación del judío en la sociedad española. No voy a recorrer ahora, supongo que Sara nos platicará, los distintos tipos que se presentan en otras novelas, Fortunata y Jacinta, la serie Torquemada, en donde se habla del usurero y de los conversos, la conmovedora historia de amor entre el mendigo Almudena, que es judío, y Benina, no judía, en la que se puso a estudiar Galdós el folclore, la magia, el judaísmo popular, el cantar de los cantares, y terminan unidos en una historia de amor de final feliz rumbo a Jerusalén. Y ya había yo leído antes, pero tú iluminaste mucho con tu libro, mi lectura, lo que ocurrió cuando las tropas españolas de O'Neill y Prim desembarcaron en 1860 en Marruecos y encontraron los soldados azorados a muchachas hablando el español del siglo XV. Y entonces inventa Galdós un personaje, Santiuste, que es recogido por mujeres judías, una de ellas se llama Mazal Tov, y se enamora de una judía, no puede casarse con ella, pero este mural, este conjunto de tipos humanos, riquísimamente, con la rica intención, repito, de humanizar al fantasma del judío en la vida española, que es lo que Sara nos entrega en su libro.